Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y hoy haciéndola de técnicos a domicilio para ver si le salvamos el pellejo a nuestro pequeño amplificador integrado Macintosh MA5100 de 1965. Que lo tenemos aquí con suero en la mesa de operaciones con todo el equipamiento médico para ver si logramos salvarle la vida. Como yo comenté en el video anterior y quiero que quede muy claro, Macintosh no hace los equipos así en este total desorden, totalmente despedazados y cableados a la mitad. Lo que pasa es que su propietario intentó desarmarlo completo para poder pulir el chasis de hierro galvanizado, porque ya presenta óxido, pero al darse cuenta de que algunas de las piezas que tiene aquí atrás están remachadas y no atornilladas, eso tenía que verlo primero, pero lo vio después, no se puede desarmar, o por lo menos no se puede desarmar entero. Con lo cual vamos a intentar directamente repararlo sin desarmarlo. Y se podrán dar cuenta que desarmar este equipo es una gran complicación porque el cableado, como no tiene una enorme, como tienen los equipos hoy en día, una enorme tarjeta de circuito impreso que lleva todo el cableado desde las entradas hasta la etapa de potencia, sino que lo hicieron así, pues es tremendamente complicado después recordar para dónde demonios es que iba este montón de cables, porque yo no tengo ninguna idea. Por lo menos estos que vienen de las entradas, imaginamos nosotros que van hasta el selector que está aquí arriba, pero esa es otra historia. Pero no nos compliquemos con eso. Vamos a hablar de las etapas de potencia, que es lo que estamos tratando de salvar en primer lugar. La etapa de potencia de este equipo es este pedacito que está aquí. Me pidieron que hiciera comentarios en detalle acerca de cómo está construido el equipo, porque hay mucha de la gente que ve mi canal que tiene curiosidad por esa faceta y no son técnicos en electrónica ni tienen conocimientos básicos en electricidad y tienen curiosidad por saber qué hay dentro de sus equipos. Así que vamos a describir eso en detalle en este video. Eso lo puede hacer un poco aburrido y pesado para algunos, pero va a ser del interés de las personas que me pidieron este contenido así. Comenzamos. El módulo de potencia es solo lo que está en este espacio, nada más. Ni siquiera este puente de terminales que está aquí. Solo el disipador de calor de aluminio, que es un perfil extrusionado de aluminio anodizado en negro para aumentar su posibilidad de disipar el calor que es generado por las junturas de los transistores cuando se pierda una pequeña parte de la potencia, como consecuencia natural de que este es un amplificador clase AB. Es decir, es un amplificador en B polarizado un poquito en clase A con una corriente de reposo que no he revisado, pero debe estar sobre los 15 o 20 mA. Este tipo de amplificadores con esta topología lineal, como el Sansui AU999 que les mostré y tiene un video dedicado en mi canal, como el Sansui AU777 que también les mostré y tiene un video dedicado en mi canal, o como el Phase-Linear PL400, la etapa de potencia PL400 de 200 vatios por canal, también tiene un video dedicado. Todos esos equipos operan con transistores lineales, es decir, utilizaron el mismo modelo de transistor como hizo aquí Macintosh, ¿ok? Aquí tengo los originales, Motorola. Usó el mismo modelo de transistor para el riel positivo como para el riel negativo. Eso hace que la distorsión de cruce por cero se pueda convertir en un problema, típico por supuesto de los primeros diseños, y para compensarlo un poco utilizaron una corriente de reposo más alta, por lo que este amplificador trabaja más bien caliente. No es el caso, por ejemplo, les pongo por contraste, esa etapa de potencia Brightstone que tenemos allí, que opera, por supuesto, con los modernos transistores de alta velocidad de conmutación complementarios. Entonces la corriente de reposo puede ser más pequeña, de solo 5 o 10 mA, y aún así conseguir una distorsión de cruce por cero más pequeña que la distorsión de cruce por cero que puede tener un diseño como este, que tiene transistores lineales. Pero ojo, eso no tiene que ser razón de estigma. Les cuento cuando termine de jugar con el zoom de la cámara. El Phase-Linear PL400 de 1971 usa transistores de salida lineales, de hecho usa un montón, usó 6 transistores de salida por canal más 2 drivers para un total de 8, y es considerado entre los 5 mejores diseños de etapa de potencia del mundo por su sonido dulce. Es decir, no necesariamente este tipo de etapas suenan mal, pero sí son más complicadas, es más difícil que suenen bien. Veamos. La etapa de potencia tiene estas 3 partes. Los transistores de potencia, con sus diodos damper, sus diodos de protección contra la corriente de retorno, que eran necesarios para los transistores de esta época, hoy en día ya no se usan, o por lo menos no se usan tanto, pero sí los he visto cuando los amplificadores pretenden atacar cargas muy inductivas o de muy baja impedancia sobre bajo los dos ohmios, un ohmio, como los Krell, creo que todavía utilizan diodos damper. Y todos
los amplificadores que tienen etapa con transistores MOSFET usan internamente en cada MOSFET, porque sí tienen que ser protegidos, unos diodos de Ampere, pero que no van fuera del dispositivo, sino que están integrados en él. La otra cosa son los transistores driver. Los transistores driver que usa esta etapa trabajan muy calientes y entonces han reutilizado el chasis del equipo como disipador de calor. Por eso es que están montados aquí. Esos transistores son estos transistores de cápsula pequeñita. Vamos a ver si yo veo uno. Ahora no lo voy a conseguir, lo tenía en la mano, pero bueno, X. ¿Qué son los transistores que van montados en estas cápsulas? Si la cámara le diera la gana de enfocar, yo se los mostraría. Son unos transistores de la misma forma, montados con dos tornillos, pero más pequeños, que son el driver de este transistor, el driver del transistor que está allá abajo y el predriver que también trabaja caliente. El predriver que trabaja caliente es como una fuente de voltaje variable que funciona junto con esta resistencia. Vamos a ampliar el zoom para que la vean. Esta resistencia de 3600 ohmios al 10% con una potencia de 5 watts, que se alimenta de la fuente de 100 voltios que está aquí. Yo les comenté que este equipo tiene un diseño complicado, que hay dos secundarios desde este transformador y que uno de esos secundarios se utiliza para llevar voltaje a este puente rectificador que está aquí, pasa por este divisor de tensión formado por todas estas resistencias, miren dónde está la otra parte del puente diodos, y va a un filtro de 200 microfarad por 100 voltios. De allí salen 80 voltios que alimentan a esta resistencia, porque este equipo todavía no tiene bootstrapping, no tiene autoelevador. Es un diseño curiosísimo. Les cuento que tiene la tarjeta driver, la tarjeta controladora propiamente. Vamos a aplicar zoom aquí para que la vean. La señal es recibida con este capacitor de poliéster metalizado, que es un Mallory de primerísima calidad. Pasa por este par diferencial y noten que ustedes que los transistores están marcados. Han sido apareados antes de montarse y están marcados de que tienen unas ganancias muy parecidas y un voltaje base emisor muy parecido para que el efecto de amplificador diferencial sea mejor, porque este par de transistores son los que definen la distorsión armónica impar que va a tener el equipo. La señal amplificada de aquí va a este transistor de potencia y de este transistor de potencia va a los drivers y de los drivers va a los transistores de salida y de los transistores de salida un cable lo lleva hasta la compensación de carga, que es una red RLC, aquí podemos ver las bobinas, y de allí va al selector de speaker que está colocado al frente y de allí se devuelve hasta atrás hasta donde están los conectores de speaker para los dos altavoces o los 4 altavoces. Creo que solamente se le pueden conectar 2 altavoces a este amplificador y se conectan aquí con terminales de tornillo clásicos de toda la vida. Regresando a la etapa de potencia, ella tiene un detalle que les quiero comentar, parte del diseño muy curioso de este amplificador. En caso de que se sense a través de estas dos resistencias que están acá, que hay exceso de corriente en salida, bien porque se cortocircuitaron los cables de los speakers o bien porque los altavoces tienen una impedancia de 4 ohmios o están pidiendo mucha corriente por cualquier razón, se activa un circuito que detecta ese exceso de corriente y hace que estos dos transistores, que son los sensores, cortocircuiten a los drivers para que no haya corriente en la base de los transistores de potencia y el amplificador no intente dar más corriente que la que puede dar. Por eso yo les he dicho, y esto lo tienen casi todos los amplificadores, no se puede usar 4 ohmios en un amplificador para 8 porque se va a recortar la corriente. Bien, porque la fuente de alimentación no puede proporcionar la corriente adicional, o bien porque el circuito de protección va a recortar la corriente para proteger a la etapa de potencia. En cualquier caso no lo deben hacer. Este amplificador requiere forzosamente carga sobre los 6 ohmios para que puedan funcionar. Se podrán dar cuenta de que lo que fracasó fue justamente esta sección sensora, porque estas resistencias se calentaron de más y se dañaron, y los componentes asociados a ellas, que son estas dos resistencias y este diodo, se han quemado. Y eso ha pasado en las dos salidas. Aquí tenemos la salida del otro canal y pueden ver que los componentes que se han suicidado son los mismos. Miren, ahí está. Esos componentes han sufrido por exceso de calor porque estas resistencias se han abierto, la corriente ha circulado por el circuito sensor y se ha quemado todo. Así que vamos a cambiar estos transistores, los diodos sensores, los diodos de seguridad para evitar retorno y las resistencias que determinan cuánta es la corriente máxima que puede pasar a la salida. Pero este equipo tiene otro circuito protector que les voy a contar. En los primeros diseños de los amplificadores transistorizados, los fabricantes se tropezaron con un problema que con los valvulares no pasa nunca jamás.
porque la etapa de salida se conecta con un transformador de acople de impedancias. Y es que si los transistores de salida, alguno de los transistores de salida se cortocircuita, el voltaje de la fuente de alimentación va a pasar directamente al speaker y eso lo quema. Nadie quiere quemar sus altavoces. Nadie quiere quemar sus bellísimos altavoces de colección. Entonces, para evitar eso, los fabricantes implementaron una técnica muy simpática. En caso de que aparezca voltaje de corriente continua en la salida y se sostenga por más de medio segundo, hay un circuito que se va a dar cuenta que está formado, no sé en este momento dónde está el circuito, pero este equipo lo tiene, aparece en el esquemático. Hay un circuito de protección que está formado por un triac. Un triac es como un transistor pero que conduce la corriente en cualquiera de los dos sentidos y se polariza desde su compuerta. Si en la compuerta aparece un voltaje positivo o negativo que dure más de medio segundo, el triac se cierra y cuando el triac se cierra hace pasar un exceso de corriente por la etapa de salida que hace saltar a los fusibles. Cuando saltan los fusibles es probable que el amplificador se haya dañado, pero te protege la bobina del buffer de los altavoces porque es una reparación costosa. Es más barato cambiar unos transistores de salida que hoy en día valen $20 la pieza que mandar a reparar la bobina de un buffer que no es que sea más costoso, pero te van a romper la membrana, nunca te van a dejar el buffer igual y se habrá perdido el sonido original que tu altavoz podía tener. Entonces el circuito de protección prefiere matar al propio amplificador pero protegiendo los altavoces. Los amplificadores integrados Sansui AU777, 555, 999 que les he mostrado en este canal y el 888 y la etapa de potencia Phase Linear tienen algún modo de protección con un problema. Solamente los Sansui 999 y este amplificador tienen el circuito de triac que te protege los altavoces. El Phase Linear modelo 400, al cual le dediqué un video que les invito a ver porque es muy interesante y hablo de otros detalles, no tiene circuito de protección. Entonces cuando falla cualquiera de los transistores de salida, te quema los altavoces. Por eso ese amplificador es conocido en los foros como Flame Linear, porque hace arder todo, o sea, arde la etapa de potencia y te quema los altavoces en el proceso. Para sustituir los componentes electrónicos de las etapas driver de nuestro amplificador, vamos a volverlas a enfocar en detalle. Lo primero que he hecho es que me he traído un montón de transistores. En este caso voy a utilizar los 2SA1015 Green y vamos a seleccionar, como ya hicimos en un video anterior, una parejita que tenga la ganancia más parecida para que la distorsión armónica impar que es producida aquí sea la más pequeña. Debido a que esta es una etapa de potencia con transistores diferentes, ellos producen una enorme cantidad de distorsión armónica par. La distorsión armónica par puede endulzar el sonido de las grabaciones que tienen pocos instrumentos musicales, como la música folclórica con instrumentos acústicos, un solo de violonchelo, un cuarteto de cuerdas o poco más que eso. Pero se convierte en distorsión por intermodulación cuando tenemos muchos instrumentos musicales sonando al mismo tiempo. En la etapa driver de este amplificador conseguimos componentes electrónicos muy variopintos, pero que son bastante convencionales. Les comento qué son. Estas piezas blancas como una tiza son resistencias de alambre. Casi siempre se consiguen en valores pequeños. Estas piezas que son cilíndricas, esta por ejemplo es una resistencia de película de carbón de medio watt. Y las más pequeñitas son resistencias de película de carbón de 1/4 de vatio. Todavía hoy se producen, se fabrican y se usan, pero la forma es ligeramente distinta. Noten ustedes que son piezas avanzadas, no sé si en la cámara se ve el color correcto, que la banda de tolerancia es dorada, es decir, todas estas son resistencias al 5%. Eso es muy curioso porque yo reparé muchos equipos Philips que llevaban resistencias al 10%, pero estas ya son al 5%, con lo cual son componentes mejores y más nuevos. El acople de la señal se hace a través de estos dos condensadores de primera calidad americanos, por supuesto. Este es Sprague y este es Mallory. Si tuviéramos que cambiarlos hoy en día por piezas de calidad equivalente, pues utilizaríamos poliéster metalizado. Y probablemente serían piezas un poco más pequeñas que estas. Así que siempre se puede colocar un valor mayor porque va físicamente a caber aquí y se va a comportar muy bien. Pero aquí quiero mostrarles una curiosidad. Bueno, por lo menos a mí me parece una curiosidad. Los condensadores americanos que yo he comprado siempre han sido Sprague, aunque creo que son alemanes, bueno, no importa. Pero esto es una curiosidad. El capacitor o la pareja de capacitores principales, y probablemente los otros aunque no tienen etiqueta, que usa este amplificador son General Electric. Les cuento una cosa. En este canal he comentado siempre que Sony, Toshiba y Sanyo
Ah, y por supuesto Matsushita, la casa japonesa Matsushita, eran unos conglomerados industriales y eran unos enormes proveedores de piezas y partes electrónicas para que otros fabricantes hicieran sus cosas. Así, por ejemplo, Samsung no fabricaba piezas electrónicas y dependía de sus proveedores como Elna, Nippon Chemicon, Rubicon, Sony, que fabricó los transistores de la etapa driver del amplificador, de los amplificadores Sansui 6500, 7500, 8500 y el tope de gama el maravilloso 9500. Pero del otro lado del charco, aquí en América, me había yo olvidado de decirles que General Electric era el gran proveedor de piezas y partes electrónicas. No recuerdo que hayan hecho semiconductores. Eso los hacía Motorola en su oportunidad. Pero sí era el proveedor de transformadores, de chasis, de disipadores de calor, de algunas piezas electromecánicas como los potenciómetros y los selectores y esta clase de cosas, y los capacitores electrolíticos gigantes. Y en los años 60, 70 y 80, General Electric también fue un fabricante de equipos electrónicos, porque yo llegué a reparar más de un centro de entretenimiento para el hogar, es decir, un equipo que tenía un plato tocadiscos, tenía amplificador, tenía radio, y todo metido en la misma caja, que eran General Electric. No sé si llegaron a ser alta gama de audio, yo eso no lo recuerdo, pero les puedo decir que fue el proveedor en un momento de la vida de la gente de Macintosh. Luego serían absorbidos, o sea, Macintosh preferiría las piezas Mallory para todos sus filtros electrolíticos y muy pocas veces o ninguna vez que yo sepa utilizarían piezas electrónicas. Quiero dejarles este detalle de que General Electric no es un fabricante de lavadoras. General Electric fue un gran conglomerado industrial que podía fabricar piezas electrónicas con cierto nivel de especialización. Porque estos capacitores, déjenme ver si se puede ver más de la etiqueta, de 9300 microfaradios por 45 voltios, siguen estando en buen estado. Estas piezas siguen buenas. ¿Las vamos a cambiar? Bueno, porque estamos renovando todo el equipo que está muy deteriorado, pero no porque estén malas. Han llegado vivas hasta nuestro tiempo. Una de las cosas costosas, realmente costosas y complicadas con la forma con la que construyeron este amplificador y todos los valvulares y todos los primeros equipos Macintosh, era utilizar este tipo de transistores. Les voy a contar por qué. Estos transistores necesitan una montura, una hembra especial donde van colocados. Llevan pasta siliconada, llevan una mica separadora, se montan con 2 tornillos, hay que cablearlos artesanalmente porque esto no lo puede hacer una máquina. Es costoso y toma tiempo montar estos transistores. Nosotros ayer tardamos 4 horas en montar estos transistores porque hubo que limpiar el disipador de calor, limpiar las micas que traía, quitar toda la pasta vieja, poner pasta nueva, alinear los transistores, montar, hacer que estas piezas que la jala el cable para todas partes se quedaran en la posición en la que corresponde para poder atornillar e ir bajando con los tornillos hasta que la pasta aflorara por todas partes para que nosotros estuviéramos seguros de que toda la superficie de contacto estaba cubierta por pasta siliconada e iban a poder disipar el calor de la mejor forma posible. Y hoy nos vamos a tardar otro tanto tiempo montando estos 3 transistores de un canal y los 3 transistores compañeros del otro canal en el orden en el que corresponde para empezar a trabajar. Más sencillo es, por ejemplo, estos transistores que van soldados directamente a la tarjeta de circuito impreso, porque básicamente es quitar y poner. Y bueno, eso es más sencillo. Por eso es que estos equipos eran costosos y después fueron sustituidos. Estos transistores no son costosos ellos como piezas, son costosos para montarlos. Fueron sustituidos por las nuevas cápsulas plásticas que llevan un solo tornillo porque tú quitas la pieza, montas la pieza nueva, atornillas y se acabó. No es esta super complicación que esto lleva 5 piezas. El transistor, la pasta siliconada, la mica, el disipador y el conector, el plug, el socket. Que eso tiene su complicación. Además que estos sockets hay que limpiarlos porque ellos se terminan llenando de pasta siliconada y se abre el contacto y no pasa la corriente. Nada, que tiene su detalle armar este equipo. En cambio aquí es quitar y poner, soldar y desoldar, lo más sencillo posible. Ya les voy a mostrar en el siguiente capítulo cómo vamos a cambiar todas estas piezas para empezar a medir y para empezar a ver que la etapa funcione. Les recuerdo que tengo una nueva serie que se llama Altavoces de Alta Eficiencia y los invito cordialmente a verla porque es muy interesante y será el tipo de piezas que estaré ofreciendo a partir del año que viene, porque son unos altavoces muy interesantes que tienen su sonido y tienen sus circunstancias. Como yo les comenté en su oportunidad, no necesitan unos altavoces de alta eficiencia, pero son ampliamente recomendables para buena parte de las situaciones. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.